Cero Violencia, hablemos de igualdad con la palabra y la acción. Noticias, entrevistas, música. Los sábados a las 12 cada 15 días en www.radioforum.caster.fm. Únete. Te esperamos, programa subvencionado por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, con cargo a la asignación tributaria del 0.7% del impuesto sobre las rentas de las personas físicas. Produce y realiza María José Serrano García Vaquero. Coordina Ana María Ramírez. No religion too. Imagine to all the people living life in peace. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro octavo programa de la segunda temporada de Cero Violencia, el tren de la igualdad. Hoy es 27 de junio de 2020 y recordamos a todos y todas nuestras oyentes la necesidad de hacer caso a las recomendaciones de las autoridades sanitarias de usar mascarilla y mantener las distancias de seguridad para preservar nuestra salud. Nuestro programa lo abrimos hoy con nuestra habitual sección de noticias en relación con temas de mujer e igualdad y además contaremos en nuestra sección de entrevistas con 3 mujeres que trabajan en el Centro Municipal de Información a la Mujer en Lora del Río. En concreto, tendremos como invitadas a doña María Arqueallas González, trabajadora social e informadora del centro, Ana Sedeño Rojas, asesora jurídica, y Carmen Melo Burgos, psicóloga. Por otro lado, en nuestra sección La mujer en la historia, hablaremos sobre el papel de la mujer en el Imperio Otomano. Y en nuestra sección de Mujer Célebre nos centraremos en la figura de Isabella Baumfree, más conocida como Sojourner Truth, activista afroamericana, luchadora de la abolición de la esclavitud y defensora de los derechos de las mujeres. Y para cerrar nuestro programa lo haremos con la canción Resistiré del dúo dinámico, que en este año 2020 ha sido grabada de nuevo por más de 30 artistas para vencer juntos al coronavirus. Quien les habla es María José Serrano. Bienvenidos y bienvenidas. Y comenzamos con esta sección de noticias sobre igualdad y mujeres más destacadas de los últimos días. La Comisión Europea refuerza la protección de las víctimas de un delito en cualquier país de la Unión Europea. La Comisión Europea ha presentado su propuesta de estrategia para reforzar los derechos de las víctimas de cualquier tipo de delito o de abuso para garantizar que puedan confiar plenamente en sus derechos sin importar en qué lugar de la Unión Europea haya tenido lugar el crimen. La estrategia establece una serie de acciones para los próximos 5 años, centrándose en capacitar a las víctimas para denunciar los hechos, reclamar una indemnización y, en última instancia, recuperarse de las consecuencias del delito. A corto plazo se prevé una campaña de información y antes del año 2022 una revisión legal. La idea partió de la propuesta alentada por España en anteriores legislaturas para lograr un reconocimiento primero de las víctimas del terrorismo y más adelante de las de la violencia de género. Radiografía de los 1000 asesinatos machistas en España. El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género publicó el pasado 17 de junio un completísimo informe que analiza los 1000 crímenes machistas ocurridos entre enero de 2003 y abril de 2019 en España y que pone de manifiesto que el 60,5% de estas mujeres mantenían la convivencia con su agresor en el momento del crimen y la mayoría, el 73,9% de las víctimas, no habían denunciado al agresor.
De los datos del informe se desprende que durante esos 16 años y 4 meses hubo un asesinato machista cada semana y una media de 61 víctimas mortales cada año. Estos asesinatos han dejado a 765 menores huérfanos, mientras que otros 23 menores fueron asesinados junto a sus madres. La mayoría de las mujeres asesinadas eran españolas y 3 de cada 4 eran madres, en la mitad de los casos con hijos que eran menores de edad. Recordamos que el teléfono de atención a las víctimas de violencia de género, así como a cualquier persona conocedora de algún caso, es el 016, atiende las 24 horas en 51 idiomas, no deja rastro en la factura, aunque hay que borrarlo del registro de llamadas. El confinamiento aumenta la brecha de género y el estrés en las mujeres. El confinamiento por el coronavirus COVID-19 ha intensificado la brecha de género en las familias e incrementado la carga de estrés y ansiedad en las mujeres, mejor formadas pero con mayor índice de desempleo y precariedad laboral que los hombres, al asumir casi en exclusiva el cuidado de personas mayores o familiares enfermos y las tareas escolares de sus hijos e hijas. Estas son algunas de las conclusiones obtenidas por los investigadores Alberto Quílez, Raquel Lozano, Tatiana Íñiguez y Alejandra Cortés del Grupo Educativa de la Universidad de Zaragoza en el estudio que han realizado sobre el impacto social, educativo y psicológico en familias y universitarios de Aragón derivado del estado de alarma. Entre las conclusiones de la investigación se desprende que las madres poseen estudios más elevados y en mayor número que los padres, aunque este hecho no se refleja en la situación laboral de ellas, que presentan mayores tasas de temporalidad, desempleo y ocupación en las tareas del hogar. Sí se reparte de forma equitativa tanto el teletrabajo como los ERTES. Asimismo, el control parental como la atención a las tareas escolares de los hijos e hijas recaen mayoritariamente en la figura materna, lo que, unido a la realización de las tareas del hogar, pese a que el confinamiento ha aumentado su reparto, supone un incremento de la ansiedad. Una página en Wikipedia contra la invisibilidad de la mujer en las redes. Una entrada en francés de la Enciclopedia Colaborativa denuncia que los méritos de ellas quedan a menudo ocultos en los medios. En Francia se ha creado una página especial en Wikipedia bajo el título Una mujer, una versión en clave de humor de la enciclopedia online que denuncia la falta de visibilidad de las mujeres en el mundo. Esta página está creada a partir de titulares de medios de comunicación francohablantes que en los últimos años ofrecieron noticias sobre logros de mujeres, pero que siempre titularon la historia con el genérico Una mujer, en vez de identificarla. La versión irónica de la enciclopedia online sirve precisamente para denunciar la falta de visibilidad de las mujeres en el mundo de hoy. La página, creada a finales de mayo por una de las componentes de Les Sans Page, las Sin Páginas, un colectivo que busca dar visibilidad a las mujeres en la web, pone un toque de humor a un esfuerzo muy serio. Desde hace algunos años existen diversas iniciativas en varias partes del mundo para lograr una mayor visibilidad de las mujeres en las redes, especialmente haciendo aportaciones a Wikipedia con biografía femenina. Una acción a la que se ha sumado incluso la UNESCO, que en las pasadas ediciones por el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, lanzó el hashtag Wiki4Woman para crear, enriquecer o traducir perfiles de mujeres en Wikipedia en diversos idiomas, ya que, aunque cada día se crean más de 25.000 perfiles en esta web, recuerda la institución que solo el 18% son de mujeres. Interior incrementa hasta 2070 el número de policías contra la violencia de género. El 30 de abril había destinados en unidades especializadas 1.342 policías nacionales y 728 guardias civiles tras más de un lustro de descensos. El Ministerio de Interior ha incrementado en lo que va de año cerca de un 7% el número de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil destinados a la lucha contra la violencia de género, después de que las unidades especializadas en combatir esta lacra hubieran visto descender sus efectivos durante 6 años y solo hubieran comenzado a recuperarlos en 2019.
El pasado 30 de abril eran 2.070 agentes frente a los 1.936 que había a finales del año pasado, es decir, 134 agentes más. La nueva cifra, sin embargo, aún está lejos de los 2.178 que hubo en 2012, el año en el que las plantillas de atención a las mujeres maltratadas fueron más numerosas. El pasado 31 de mayo, el Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género, Sistema Biogen, de Interior, recogía la existencia de 61.301 casos activos y, por tanto, objeto de seguimiento policial, de los cuales 16 estaban catalogados como de riesgo extremo para las víctimas y otros 445 de alto. Los principales sindicatos de policía y asociaciones de guardias civiles creen que, pese al incremento, las actuales plantillas son aún insuficientes. Día del Orgullo 2020, una cita reivindicativa mundial por los derechos LGTBI que este año se vive online. El Día del Orgullo Gay de este año 2020 no se apaga y las reivindicaciones por los derechos de la comunidad LGTBI se trasladan a los balcones y a Internet. Aunque España ya ha superado los momentos más críticos de la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus, los rebrotes que se están detectando en distintos puntos del país en plena nueva normalidad hacen más necesaria que nunca las medidas de seguridad e higiene actuales para prevenir un nuevo avance del coronavirus en todo el territorio nacional. Por ello, diferentes ciudades de España, como Madrid y Barcelona, han adaptado sus actos en defensa de la diversidad y los derechos del colectivo LGTBI para visibilizar, con la ayuda de la tecnología, todo lo que queda por conseguir para lograr una sociedad más igualitaria. Organizaciones como Interpride, la Asociación Europea de Organizaciones del Orgullo y otras entidades organizadoras nacionales de varios países han decidido lanzar Global Pride, un evento virtual que tendrá lugar hoy 27 de junio y que se celebrará durante 24 horas. Cada urbe o país aportará diferentes actividades a la programación online del evento, ya que ha confirmado la presencia de figuras tan relevantes como la primera ministra noruega, Erna Solberg, el príncipe indio Manvendra Singh Goyal, el primer miembro de la Casa Real India abiertamente gay, la actriz Olivia Newton-John o la cantante Rachel Sage, entre otros muchos. Recordemos que el Día del Orgullo se estableció el 28 de junio y es mucho más que una fiesta. Es una cita anual que recuerda la importancia de seguir luchando por los derechos de las personas LGTBI. Se eligió precisamente esta fecha como recordatorio de los hechos ocurridos el 28 de junio de 1969. Cuando un grupo de personas que frecuentaban el bar de Stonewall Inn en el barrio neoyorquino de Greenwich Village se rebeló contra las continuas redadas policiales que sufrían. Un mes más tarde de aquellos disturbios, unas 500 personas se concentraron por primera vez en el parque Washington Square, a tan solo unas calles del mítico bar, para protestar de manera pacífica y después marchar bajo la luz de unas velas hasta la plaza de Sheridan. Fue el pistoletazo de salida a la lucha por los derechos del colectivo LGTBI en todo el mundo. Y hasta aquí las noticias sobre mujer e igualdad más destacadas de los últimos días. A continuación vamos con nuestra sección de entrevistas. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die.
gentle. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday Then you will join join us. us, and the world would be as one. Bueno, amigos y amigas, y continuamos aquí en nuestro programa de Cero Violencia y vamos ahora con nuestra sección de entrevistas. Para el programa de hoy tenemos como entrevistadas a 3 trabajadoras del Centro Municipal de Información a la Mujer en la localidad de Lora del Río, en Sevilla. Bueno, ellas son, por un lado, doña María Arquea Yas González, trabajadora social e informadora del centro, Ana Sedeño Rojas, asesora jurídica, y Carmen Melo Burgos, psicóloga. Bueno, ante todo, buenos días a todas. Buenos días, María José. Buenos días. Buenos días, María José. Encantadas de estar aquí hoy en tu programa. Bueno, antes de empezar me gustaría daros las gracias por concedernos esta entrevista y en primer lugar me gustaría que nos aclararais en qué consiste esto de la violencia de género, porque muchas veces se habla de ella, pero exactamente a qué nos referimos cuando hablamos de violencia de género. Es el tipo de violencia que sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujer, sustentada por la creencia de la superioridad del hombre hacia la mujer. Es tan grave este tipo de violencias que incluso en las legislaciones penales de hoy en día se ha castigado penalmente y concretamente se castiga la violencia que se ejerce sobre las mujeres por parte de quienes estén o hayan estado ligadas a ellas por relaciones de afectividad, parejas o exparejas. La violencia de género en ocasiones se asocia únicamente a la violencia física, sin embargo hay que tener en cuenta que esta va más allá y puede existir violencia de género sin necesariamente existir la violencia física. No hay que olvidar, por ejemplo, que también está presente la violencia psicológica y lamentablemente en algunas ocasiones conductas que se creen normales en una relación realmente no lo son. Sería interesante que nos contarais en qué consiste y cómo se manifiesta esa violencia psicológica. Es cierto que la violencia se ejerce de muchas maneras y es muy difícil diferenciar entre unas formas y otras, porque además la mayoría de las veces se presentan conjuntamente. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el caso de la violencia psicológica, esta agresión se produce sin un contacto físico. ¿Y cuál es la intención? Pues minimizar a la persona y provocarle un desequilibrio para hacerla, sentir indefensa. Es cierto que la violencia psicológica es la más difícil de delimitar, pero los profesionales conocemos una serie de indicadores que nos ayudan a detectarla. Sí que me gustaría comentarlos porque muchas veces están normalizados en la sociedad y es importante que todas y todos los conozcamos. ¿Cuáles podrían ser estos indicadores? Pues conductas de control, de una vigilancia constante de lo que hace la persona, de incluso el móvil. Se le impide que se relacione, que haga nuevas amistades, ¿vale? ¿Qué es lo que se hace? Que la intención es aislar a la persona y hacerle ese vacío. Y el problema es que muchas veces la víctima acaba incluso creyendo que se merece este tipo de trato. Además, también nos encontramos con conductas de humillación intensa, en las que se busca despreciar a la persona, tratándola, como inferior, se la insulta, se la ridiculiza. Todo esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Además de que también con la violencia psicológica se amenaza a una posterior violencia física, hacerle daño. Pero es importante que conozcamos que este daño no solo se realiza sobre la persona de una manera directa, sobre la persona en concreto, sino que de una manera indirecta también podemos hacer daño. ¿Cómo puede ser eso? Pues a través de los hijos y las hijas, las mascotas, incluso una fotografía que tengamos en casa. Se hace daño a cualquier cosa que apreciemos o le tengamos apego, ¿vale? Sabemos que,
Hay muchas formas, estas formas de violencia psicológica son muy diversas y a veces lo que he comentado antes, nos encontramos que están muy normalizadas en la sociedad. Entonces, bueno, nosotras como equipo sí que es verdad que tenemos que estar alerta, ya que al igual que estas agresiones físicas, la violencia psicológica es un tipo de maltrato y sobre todo tenemos que estar pendientes porque incide en la autoestima de la persona, crea sentimientos de indefensión y además puede derivar en problemas de salud mental más graves, ¿no? Como trastornos psiquiátricos. Tenemos que estar muy alerta a este tipo de violencia. Como comentaba antes, las tres trabajáis en el Centro Municipal de Información a la Mujer en la localidad de Lora del Río, en Sevilla, y me gustaría saber exactamente a qué se dedica este centro, a quién va dirigido, bueno, qué servicios son los que se ofrecen en él. A ver, es un servicio específico que trabaja desde la perspectiva de género con el fin de eliminar la desigualdad entre mujeres y hombres. Y por otro lado, intervenir en los casos más graves donde esa desigualdad se ha convertido en violencia. Este CIM presta un servicio específico de atención a la mujer en el que, bueno, en líneas generales lo que hacemos es proporcionar información sobre los derechos, los recursos disponibles en materia de igualdad de oportunidades. También realizamos actividades de sensibilización, divulgación, formación, todo ello con el fin de contribuir a un cambio de mentalidad, ¿no? Y de actitudes en cuestión de género. Además, también hacemos asesoramiento jurídico y atención psicológica. Y todo ello lo hacemos en coordinación y cooperación también con el resto de áreas municipales y con las diferentes instituciones públicas y privadas que tengan relación con lo que es la mujer, la atención a la mujer. Y bueno, ¿quiénes serían las personas que podrían contactar con vosotras? Además, ¿cómo lo podrían hacer? No sé, acudiendo directamente allí, por teléfono, email. Pueden contactar con nosotras todas aquellas mujeres del municipio de Lora del Río que se encuentren bien sea en una situación de violencia o desigualdad. ¿Cómo pueden hacerlo? Pues hay tres formas. Pueden acudir directamente a la sede, que se localiza en la calle Cervantes número 13. También pueden escribirnos emails al correo que es cmimlora@gmail.com o pueden contactarnos por teléfono, que tenemos 3 teléfonos diferentes, que son el 955 49 15 58, el 955 49 15 62 y el 722 60 82 02. También recordar que hay otros números de teléfono que son gratuitos y confidenciales y prestan atención las 24 horas del día, todos los días del año, que son el 016 y el teléfono de información del Instituto de la Mujer, que es el 900 200 999. Bueno, entonces hay 3 formas de poder contactar que voy a repetir para que quede claro. Por un lado, acudiendo directamente al centro, que estáis en la calle Cervantes número 13 de Lora del Río. Vuelvo a repetir, calle Cervantes número 13 de Lora del Río. Por otro lado, tenéis el email, que lo vuelvo a decir, que era cmimlora@gmail.com. Lo vuelvo a repetir, cmimlora@gmail.com. Y luego, pues como has comentado, tenéis esos 3 teléfonos que los vuelvo a decir por si alguien quiere tomar nota, que es el 955 49 15 58, lo repito de nuevo, 955 49 15 58. Tenéis otro teléfono que es el mismo pero terminado en 62, que lo vuelvo a decir, 955 49 15 62. Y un móvil que es el 722 60 82 02, que lo vuelvo también a repetir, 722 60 82 02. Y llegados hasta aquí, bueno, me gustaría también preguntaros si durante el confinamiento habéis notado en vuestro centro un aumento de la demanda. A ver, las demandas que se han producido durante el confinamiento, pues han sido un poco diferentes a las que se gestionaban cuando este estado de alarma no estaba en vigor.
ya que pues se ha reducido y se ha centrado en demandas que eran más bien urgentes, ¿vale? Entonces, las demandas han tenido la dificultad en que la forma de tramitarla y gestionarla pues, han sido diferentes, ya que la demanda se llegaba a través de vía telefónica, existía dificultad a la hora de recoger los datos de las usuarias, entonces nos centrábamos principalmente en el objetivo de la llamada y en intentar resolverla lo más eficazmente posible con la coordinación con otros compañeros y compañeras de diferentes administraciones con las que nos tenemos que coordinar a la hora de atender a una mujer y resolver el problema que nos está planteando. Como bien dice María, la demanda ha sido diferente y variada. Sobre todo en temas de familia, pues han surgido muchos problemas a la hora de las ejecuciones de sentencias por impago de pensiones y sobre todo en el tema del cumplimiento de regímenes de visitas por parte de los progenitores no custodios. Ya que al estar en un estado de alarma y teníamos un estado de confinamiento donde no podíamos salir a la calle, pues era muy dificultoso llevar a cabo el cumplimiento de los regímenes de visitas de los progenitores no custodio. Las dudas al respecto pues, han sido numerosas, ya que la legislación que empezó a salir pues, salía en un sentido hasta que los decanatos pues, pudieron poner instrucciones a la hora de gestionar este tipo de problemas. En cuanto al tema de violencia de género, ha llamado la atención que durante el estado de alarma y el estado de confinamiento, a pesar de que la mujer víctima de violencia de género sabíamos que estaba sufriendo esa violencia, no salía a la calle a denunciar pues, la situación de violencia que sufría. Y el repunte empezó cuando la mujer empezó a poder salir. Entonces, durante ese confinamiento las denuncias eran mínimas, la mayoría de las denuncias se producían por violencia doméstica, o sea, en una misma familia, entre padres o hijos o madres o hijas, pero no entre parejas. Entonces, a raíz de que se levanta el estado de alarma y empezamos a poder salir a la calle, pues ese repunte de violencia, de denuncias, aparece y la prueba está en las estadísticas que están saliendo. También desde el servicio se han tramitado muchísimas ayudas económicas relacionadas con el tema de violencia de género y todas las tramitaciones pues, se han realizado telefónicamente y en coordinación con las diferentes instancias que cooperan con el servicio. Por otro lado, bueno, me gustaría saber si creéis que las actuaciones contra la violencia de género que se están realizando y se están llevando a cabo actualmente son suficientes o pensáis que sería necesario un mayor número de recursos que se dediquen a este fin para poderla erradicar. A ver, con respecto a las actuaciones y los recursos destinados a la violencia de género, pues en la actualidad podemos decir, respecto a épocas anteriores, pues que son muchísimo más numerosas. Pero sí es verdad es que no llegan a todas las víctimas de la violencia de género. En mi opinión, creo que para que llegara tuviese la mayor cobertura posible, pues aparte de que toda la población estuviera implicada en rechazar este tipo de violencia y intervenir como se puede intervenir en otro tipo de violencia, pues denunciando y actuando. Creo que sería necesario pues que todas las administraciones que intervienen o intervenimos en este tipo de violencia, pues hiciéramos una coordinación común y detectáramos dónde están los puntos débiles de los recursos que se destinan a esta violencia y los puntos fuertes. Los puntos débiles, pues atajarlos y los puntos fuertes, pues seguir manteniéndolos y apoyándolos. Es necesaria la implicación pues de toda la sociedad, de todas las administraciones y creo que de manera individual, por supuesto que también.
Yo estoy de acuerdo con María. Es preciso, para no producir una victimización secundaria, que a pesar de que ser un término muy antiguo, se sigue produciendo por parte de las administraciones, es muy importante la coordinación entre las diferentes instancias que trabajamos con mujeres víctimas de violencia de género y con sus hijos o hijas, porque no podemos pasar por alto que los hijos o las hijas de estas mujeres también son víctimas de violencia de género. Entonces, la coordinación es un punto primordial y hay que reforzar. Y, por otra parte, una mejor gestión de los recursos que hay, porque hay muchas clases de violencia de género, no solamente la física, la psicológica y la sexual, sino que hay muchas, y que esa violencia, esos recursos también tienen que llegar a ese tipo de violencia. Desde mi punto de vista, pues yo creo que, lo he dicho, ¿no?, que es una mejor coordinación y una mejor gestión de los recursos que ya existen y, por supuesto, que vayan saliendo más recursos, sobre todo económicos, porque una mujer víctima de violencia no se desvincula de su agresor si no tiene un respaldo económico. Y ese punto no se puede pasar por alto en ningún momento. Y bueno, llegamos ya al final de nuestra entrevista. Me gustaría, por último, pues bueno, daros las gracias a las tres por dedicarnos vuestro tiempo. Un placer, desde luego, haberos tenido. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, María José. Gracias por invitarnos a estar hoy aquí en tu programa de radio. Y bueno, hasta aquí nuestra sección de entrevistas. Nosotros y nosotras continuamos con nuestro programa de Cero Violencia. No se vayan. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday that you will join us, and the world will be at one. Bueno, amigas y amigos de Radio Forum, seguimos aquí en nuestro programa de Cero Violencia y a continuación vamos con nuestra sección La Mujer en la Historia. Y hoy esta sección estará dedicada a la mujer en el Imperio Otomano, en concreto a las mujeres que ejercieron como sultanas y que debido al poder que ostentaban, la historia no las ha dejado muy bien paradas, considerándolas manipuladoras y calculadoras. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of men. Hey, imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one.
join us. You will join us. And the world will be ours. Viviendo la época más esplendorosa del Imperio Otomano, las consortes de los sultanes marcaron una era. Por primera vez, muchas de ellas tuvieron influencias y poder, participando directa o indirectamente en las decisiones de gobierno. Las sultanas han inspirado películas, libros y hasta óperas sobre sus vidas, y en Turquía, las series y telenovelas basadas en los avatares de sus vidas son seguidas por una gran parte de la población y exportadas a buena parte del mundo. En el programa de hoy vamos a hablar sobre algunas de ellas, las mujeres más poderosas del Imperio Otomano, desde la primera esposa legal, la sin par Roxelana, apodada Hürrem, hasta la sultana Nurbanu, la primera que fue honrada con el título de Valide Sultán o Reina Madre, pasando por Kösem Sultana, 2 veces regente imperial. El sultanato de las mujeres comenzaría con Roxelana, es decir, Alexandra Lisowska, apodada Hürrem, aquella que ríe, por su buen humor y risa cristalina. Se la supone nacida hacia 1510 en alguna población de Ucrania e hija de un sacerdote ruteno ortodoxo en territorios que entonces permanecían a Polonia. Fue capturada en el Cáucaso y vendida como esclava en el mercado de esclavos de Estambul, pasando luego a formar parte del harén de Solimán el Magnífico. Siendo una más entre el centenar de concubinas del palacio, presentaba una inteligencia superior y desplegaría toda su astucia y diplomacia. Además, se convertiría en la favorita del sultán. Solimán ya tenía un heredero. Al darle un hijo se convirtió en la tercera Kadin, o sea, la tercera mujer más poderosa de la corte. Pero con el tiempo logró tener tanta influencia sobre Solimán que consiguió que éste desterrase a su primera esposa, la sultana Gulbahar, y a su hijo heredero al trono, el príncipe Mustafa, amado y respetado por el pueblo y el ejército. Pero el destierro no garantizaba que su hijo Mehmed pudiese subir al trono y por ello, conspirando con el primer visir Rustem Pasha, consiguió hacer creer a Solimán que su hijo Mustafa conspiraba para arrebatarle el trono. Así, Solimán lo mandó estrangular. Lo mismo ocurrió con todos aquellos que se interpusieron en su camino. Roxelana era una mujer ávida de poder y temible como enemigo que se convertiría en la consejera del sultán en cuestiones de gobierno y de política internacional, especialmente las relaciones con Polonia, algo sin precedentes en un mundo de hombres. En 1530 conseguiría otro hecho sin precedentes en el sultanato, una boda oficial. La ley islámica permitía que el sultán tuviese hasta 4 esposas y tantas concubinas como pudiera mantener. Hasta Suleimán, ningún otro sultán otomano se había casado. Con él tuvo una hija y 4 hijos. El primero de ellos fue asesinado y nunca llegó a reinar, pero Selim Ola II sí lo hizo. Los contemporáneos achacan tanta influencia sobre el sultán a las sospechas de que Roxelana lo había embrujado y la llamaban Ziadi, que significa precisamente eso, bruja. Roxelana moriría en 1558 a la edad de 52 años y se encuentra enterrada en el mausoleo de la mezquita de Solimán junto a él. Mirrima Sultán fue la hija de Roxelana y Solimán y fue muy efectiva en los asuntos de Estado a lo largo de su vida. A la edad de 17 años se casaría con el gobernador Rustem y de esta forma se convertiría en primer visir tras la boda.
Fue la madre de Murad en 1545 y de Mehmed en 1547. Tras la muerte de su madre, se convertiría también en reina madre, Valide Sultana. Mandaría a construir 400 naves para enviar una expedición a Malta y, al igual que su madre, continuó manteniendo conversaciones diplomáticas con el rey de Polonia para favorecer la paz. Fue poseedora de una gran fortuna. Los rumores decían que el gran Mimar Sinan, arquitecto de la corte, estaba enamorado de ella y que mandó construir todo un complejo de mezquitas, baños turcos y madrasas para su amor en Edirnecapi. Si vais a la ciudad de Üsküdar, allí tiene otra mezquita presidiendo la plaza, también construida por Sinan. Ella moriría en el año 1578 y está enterrada junto a su padre y a su madre en la mezquita de Solimán. Nurbanu Sultan fue la mujer de Selim II y madre de Murad III. Sus orígenes son algo inciertos. Se dice que era hija de una familia judía que había vivido en España y que, debido a las presiones sobre musulmanes y judíos, se vieron obligados a migrar a Sicilia. Durante el trayecto en barco, este fue capturado y ella enviada como esclava a Estambul. Sin embargo, algunos historiadores sostienen que ya era veneciana. La propia Roxelana la apodaba Nurbanu, reina que brilla. Lo cierto es que su personalidad sobresalía en la corte y que ésta fue acumulando poder durante el reinado de su marido y después de su hijo Murad III. De hecho, la correspondencia diplomática de aquella época registrada en los archivos de Venecia muestra que Urbano continuó sirviendo a su país con grandes intereses comerciales y económicos en la Sublime Puerta. Se dice que ésta intercedió para evitar una posible guerra. Los poemas de amor que le dedicó su marido Selim II son uno de los mejores ejemplos de lo que se denominó literatura de diván. Tras la muerte de Selim y el ascenso al trono de su hijo, se le dio el título de Valide y Atik Sultán. Atik significa mayor o vieja, implicando ello que se convertiría en la primera y más poderosa mujer del Imperio Otomano de su época. Safiye Sultán. Algunos historiadores parecen haber confundido Safiye con Nurbanu por algunas similitudes entre las dos. Safiye Sultana era la nuera de Nurbanu y esposa de su hijo Murad III. Según los registros históricos, Safiye era miembro de una de las familias venecianas más nobles. Su padre era el gobernador Leonardo Bafo y su nombre real era el de Sofía Belicui Bafo. Al igual que su antecesora, fue capturada en el Mediterráneo por unos navegantes turcos. Esto cambió su destino para siempre. Fue llevada a Estambul, donde la incorporaron al harem de palacio. Después de ser preparada y formada en palacio, Nurbanu Sultana la presentó a su hijo Murad, quien quedó prendado de ella. Y así, poco a poco, Safiye entró en la historia como una mujer poderosa y manipuladora que continuó la línea de Nurbanu Sultán, esto es, proteger los intereses venecianos en el Imperio Otomano. La mezquita Yeni Cami de Eminönü fue comenzada por ella y terminada por Turhan Atice, madre de Mehmed IV. Por último, hablaremos de Kösem Sultán. Ella provenía de una familia griega de Bosnia y era hija de un sacerdote de la isla de Tinos. Capturada cuando era aún adolescente,
Anastasia, que así se llamaba, fue vendida como esclava al sultán Ahmed I, quien la llamaría Kösem. Kösem fue una de las mujeres más poderosas de la historia otomana. Alcanzó el poder e influenció el curso del Imperio Otomano a través de su esposo Ahmed I y de sus hijos el sultán Murad IV e Ibrahim I, y por último a través de su nieto Mehmed IV. Fue valide sultán, es decir, reina madre, desde el 1623 hasta el 1651, cuando sus hijos y su nieto Mehmed IV reinaron como sultanes otomanos. Mientras que su hijo aún era menor de edad, esta, además de valide sultán, se convirtió en la primera de las dos mujeres en la historia que gobernaron el Imperio Otomano oficialmente solas entre 1623 y 1632, cuando su hijo Ibrahim sucedió a Mehmed en 1640. Este resultó ser mentalmente inestable para gobernar. Esto permitió a Kösem continuar en el poder. Ibrahim fue depuesto y ella presentó a su nieto de 7 años de edad, Mehmed IV, para la sucesión. De esta forma se declaró regente oficial por segunda vez y estuvo al mando de nuevo entre 1648 y 1651. Su propia nuera, Turan, la mandaría a estrangular cuando supo que estaba planeando la muerte de su hijo. Kösem fue estrangulada con una cortina por el jefe de los eunucos. A pesar de todas estas conspiraciones de la corte, Kösem era querida y era conocida porque liberaba a sus esclavos después de 3 años de servicio. Cuando ella fue asesinada, los habitantes de la ciudad estuvieron 3 días de luto. Con Kösem terminaría lo que se conocería como el Sultanato de las Mujeres. A continuación seguimos en Cero Violencia con nuestra sección Mujer Célebre y para la sección de estas semanas hablaremos de Isabella Baumfree, más conocida como Sojourner Truth, activista afroamericana, luchadora de la abolición de la esclavitud y defensora de los derechos de las mujeres. Just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with other boys. Don't tell me what to say. Don't tell me what to do. Please, when I go out with you, don't put me on display. No. You don't own me. Don't try to change me in any way. You don't own me. Don't tie me down, 'cause I'd never stay. Don't tell me what to say, and don't tell me what to do. Please, when I go out with you, don't put me on display. No. Los historiadores estiman que Isabella Baumfree probablemente nacería alrededor de 1797 en la ciudad de Schwarzkopf, en el condado de Ulster, Nueva York. Sin embargo, su fecha de nacimiento no se registró, como era típico de los niños nacidos en la esclavitud. Isabella fue una de las 12 niños nacidos de James y Elizabeth Baumfree. Su padre, James Baumfree, era un esclavo capturado en la actual Ghana. Su madre, Elizabeth Baumfree, también conocida como Mau Mau Bet, era hija de esclavos de Guinea. La familia Baumfree era propiedad del coronel Hardenberg
y vivía en la finca del coronel en Esopus, a 95 millas al norte de la ciudad de Nueva York. El área había estado bajo control holandés y tanto los Bumfries como los Hardenbo hablaban holandés en su vida diaria. Después de la muerte del coronel, la propiedad de los Bumfries pasó a su hijo, Carl. Los Bumfries se separarían después de la muerte de Charles en 1806 e Isabella, de 9 años, sería vendida en una subasta con un rebaño de ovejas por $100. Su nuevo dueño era un hombre llamado John Neely, a quien Isabella recordaría como duro y violento. Durante los siguientes 2 años, a Isabella la venderían 2 veces más y finalmente residiría en la propiedad de John Dumont en West Park, New York. Alrededor de 1815, Isabella se enamoraría de un esclavo llamado Robert de una granja vecina. Los dos tuvieron una hija, Diana. El dueño de Robert llegaría a prohibir la relación, ya que Diana y cualquier hijo posterior serían propiedad de John Dumont, el dueño de Truth, más que de él mismo. A partir de entonces, Robert e Isabella nunca se volverían a ver. Posteriormente, en 1817, Dumont obligaría a Isabella a casarse con un esclavo mayor llamado Thomas. El matrimonio de la pareja resultó en un hijo, Peter, y 2 hijas, Elizabeth y Sofía. En 1799, el estado de New York comenzaría a negociar la abolición de la esclavitud y el 4 de julio de 1827 dicho estado emanciparía a todos los esclavos. Sin embargo, el cambio no llegó lo suficientemente pronto para Isabella. Después de que John Dumont incumpliera la promesa de emancipar a Isabella a finales de 1826, ella escaparía con su pequeña hija, Sofía. Su otra hija y su hijo se quedaron atrás. Poco después de su fuga, Isabella se enteró de que su hijo Peter, que entonces tenía 5 años, había sido vendido ilegalmente a un hombre en Alabama. Isabella llevaría el asunto a los tribunales y finalmente conseguiría el regreso de Peter. El caso fue uno de los primeros en que una mujer negra desafió con éxito a un hombre blanco en un tribunal de los Estados Unidos. Los primeros años de libertad de Isabella estuvieron marcados por varias dificultades. Isabella se convertiría al cristianismo y se mudaría con su hijo Peter a la ciudad de Nueva York en 1829, donde trabajaría como ama de llaves para el evangelista cristiano Elijah Pearson. Luego se mudaría a la casa de Robert Matthews, también conocido como el profeta Matías, para quien también trabajaría como ama de llaves. Matthews tenía una creciente reputación como estafador y líder de culto. Poco después de que Isabella cambiara del hogar de Elijah Pearson al de Robert Matthews, Elijah moriría y Matthews sería acusado de envenenarlo para beneficiarse de su fortuna personal. Los Folgers, una pareja que era miembro de su culto, intentarían implicar a Isabella en el crimen. En ausencia de pruebas, Matthews fue absuelto, y en 1835 Isabella presentaría una demanda por calumnias contra los Folgers, la cual ganó.
Desde que Isabella consiguió la vuelta de su hijo Peter de Alabama en los tribunales, ambos vivirían juntos hasta 1839, cuando Peter empezaría a trabajar en un barco ballenero llamado Zona de Nantucket. Isabella recibiría 3 cartas de su hijo entre 1840 y 1841. El barco regresaría a puerto en 1842. Sin embargo, Peter ya no estaba a bordo e Isabella nunca volvería a saber de él. El 1 de junio de 1843 sería cuando Isabella Bunfre cambiaría su nombre al de Sojourner Truth y dedicaría su vida al metodismo y la abolición de la esclavitud. En 1844, ya con el nuevo nombre, Truth se uniría a la Asociación de Educación e Industria de Northampton, Massachusetts. Fundada por abolicionistas, la organización apoyaría una amplia agenda de reformas que incluía los derechos de las mujeres y el pacifismo. Los miembros vivirían juntos en 500 acres como una comunidad autosuficiente. Truth conocería en aquella época a varios abolicionistas destacados, entre los que se encontraban William Lloyd Garrison, Frederick Douglass y David Ruggles. Aunque la comunidad de Northampton se disolvió en 1846, la carrera de Truth como activista y reformadora apenas comenzaba. En 1850, Truth hablaría en la primera Convención Nacional de Derechos de la Mujer en Worcester, Massachusetts. Pronto comenzaría a viajar regularmente con el abolicionista George Thompson, hablando a grandes multitudes sobre temas de esclavitud y derechos humanos. A medida que la reputación de Truth creció y el movimiento de abolición ganó impulso, atrajo a audiencias cada vez más grandes. Ella fue una de varias esclavas fugitivas, junto con Douglass y Harriet Tubman, que alcanzó la fama como líder abolicionista y testimonio de las personas esclavizadas. Posteriormente, en 1850, se publicarían las Memorias de Truth. Dichas memorias fueron escritas por una amiga, Olive Gilbert, a quien Truth dictaba sus recuerdos, ya que ella no sabía leer ni escribir. En los círculos abolicionistas, algunas de las opiniones de Truth se llegaron a considerar radicales. Ella buscaba la igualdad política para todas las mujeres y señalaba a la comunidad abolicionista por no buscar los derechos civiles de las mujeres negras y los hombres. Expresaría abiertamente su preocupación de que el movimiento fracasara después de lograr victorias para los hombres negros, dejando a las mujeres blancas y negras sin sufragio y otros derechos políticos clave. Truth pondría su creciente reputación como abolicionista a trabajar durante la Guerra Civil de Estados Unidos, ayudando a reclutar tropas negras para el ejército de la Unión. Asimismo, alentaría a su nieto, James Caldwell, a alistarse en el regimiento de Massachusetts. En 1864, Truth fue llamada a Washington para contribuir a la Asociación Nacional de Socorro de Freedmen. Al menos en una ocasión, Truth se reuniría y hablaría con el presidente Abraham Lincoln sobre sus creencias y su experiencia. Fiel a sus amplios ideales de reforma, Truth continuaría sus reivindicaciones incluso después de que el presidente Lincoln emitiera su proclamación de emancipación. Así, en 1865, Truth intentaría forzar la eliminación de la segregación racial en los tranvías de Washington, viajando en automóviles designados para blancos.
proyecto importante centraría la vida posterior de Truth. Apoyaría el movimiento que pretendía que los antiguos esclavos pudieran obtener concesiones de tierras del gobierno federal. Argumentaría que la propiedad privada y particularmente de la tierra daría autosuficiencia a los afroamericanos y los liberaría de una especie de servidumbre por contrato a los terratenientes ricos. Aunque Truth persiguió este objetivo con fuerza durante muchos años, no pudo influir en el Congreso. Hasta el final de sus días, Truth continuaría hablando apasionadamente sobre los temas de los derechos de las mujeres, el sufragio universal y la reforma penitenciaria. Se opuso abiertamente a la pena capital, testificando ante la legislatura estatal de Michigan contra la práctica, y abogaría por la reforma penitenciaria en Michigan y en todo el país. Truth moriría en su casa en Battle Creek, Michigan, el 26 de noviembre de 1883. Siempre será recordada como uno de los principales líderes del movimiento de abolición y una de las primeras defensoras de los derechos de las mujeres. La abolición fue una de las pocas causas que Truth pudo ver realizada en su vida. La 19ª enmienda, que permitiría a las mujeres votar en Estados Unidos, no fue ratificada hasta 1920, casi 4 décadas después de la muerte de Truth. Just one of your many toys. You don't own me. Don't say I can't go with other boys. Don't tell me what to say. Don't tell me what to do. Please, when I go out with you, don't put me on display. No. You don't own me. Don't try to change me in any way. You don't own me. Don't tie me down, 'cause I'd never stay. Don't tell me what to say, and don't tell me what to do. Please, when I go out with you, don't put me on display. No. Estimados y estimadas oyentes, llegamos ya al final de nuestro programa y para despedirlo lo hacemos con la canción Resistiré del dúo Dinámico, la cual ha sido grabada este mismo año por más de 30 artistas con la intención de vencer todos juntos al coronavirus. Todos los fondos de esta canción van en beneficio de Cáritas. Nosotros y nosotras continuaremos dentro de 2 semanas con una nueva entrega de Cero Violencia y nos despedimos con el deseo de que, como dice la canción, frente a las adversidades jamás os rindáis. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguida frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel.
nace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú. resistiré, erguido frente a todo, Me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. resistiré Para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Pierda toda la partida, cuando duerma con la soledad, Cuando se me cierre la salida y la noche no me deja en paz, Resistiré, erguiré